As a kid, I used to live out by a lake, with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. Amigos, pues vamos a empezar la primera actividad del día de hoy. Estamos en el Camp Nou, seguramente ya muchos de ustedes ya lo conocerán. Aquí Verónica tiene algunos sentimientos medio raros el día de hoy. Vamos a venir a conocer el museo, vamos a ver cómo está el campo, ojalá podamos entrar. Yo me imagino que sí, porque es un recorrido general, entonces vamos a ver cómo está todo. Primero vamos a conocer el museo situado en las instalaciones del Camp Nou en Barcelona. Este exhibe todos los trofeos conseguidos por todas las selecciones deportivas del club catalán a lo largo de su historia. Y además, todo tipo de objetos relacionados con sus equipos, jugadores y masa social. Es el museo más visitado de Cataluña. Fue rebautizado como Museu President Núñez en el año 2000, durante la presidencia de Joan Gaspar y en honor al expresidente José Luis Núñez, fundador del museo. Tiene 1.500 metros cuadrados, repartidos en 6 espacios interactivos, donde las emociones, las vivencias y los resultados deportivos del Barça en estos últimos tiempos son los principales protagonistas. Además de una espectacular pantalla con proyección audiovisual de 35 metros de longitud, una mesa interactiva de más de 10 metros cuadrados de superficie que reproduce cerca de 200 momentos históricos del club. Esto que están viendo atrás de mí es una pantalla plana que tiene más de 4.000 exposiciones, fotografías que van cambiando de una manera muy innovadora. Vale mucho la pena revisarlo porque prácticamente se ven ahí los aspectos más relevantes, los highlights del Barça, los momentos cumbres de este equipo, pero la tecnología está fantástica. De verdad que estamos muy sorprendidos de cómo ha llevado el fútbol a estas innovaciones tecnológicas para apreciar. No importa que seas fan o no de este deporte o seas fan o no del Barça, vale mucho la pena este museo. Es algo que realmente pues está enmarcando la historia de un equipo de mucha tradición. Y esta es la sala de prensa después de los partidos, donde se platica qué fue lo que pasó, las experiencias, por qué se ganó, por qué se perdió, las estrategias, las preguntas fuertes también por parte de los periodistas. Todo esto se lleva a cabo en este lugar. Y ahora estamos bajando precisamente por el famoso túnel, que es donde salen los jugadores a la cancha. Entran, ustedes saben, ahí formados, con unos niños de la mano, dispuestos a dar la batalla en el campo. La verdad que es emocionante estar pasando por aquí donde han pasado tantas estrellas de este deporte. Sin duda, este es un estadio de máxima categoría. El Spotify Camp Nou es el estadio del Barcelona desde el 24 de septiembre de 1957, día de su inauguración. Este nuevo estadio del Barça sustituyó el antiguo campo del Escorts, que a pesar de que tenía una capacidad para 48.000 espectadores después de varias ampliaciones, se quedó pequeño con la gran expansión de la afición azulgrana que experimentaba a finales de la década de los 40. El estadio tiene una altura máxima de 49.67 metros, una superficie de 58.760 metros cuadrados, 260 metros de longitud por 226 de anchura. Actualmente, es el estadio más grande de toda Europa. La verdad es increíble la pasión que se siente por este deporte, cómo es que se paralizan ciudades enteras. Digo, sucede mucho aquí en España, sucede en países como Brasil, que un deporte como el fútbol soccer calienta los ánimos, mueve masas, bueno, tiene muchas consecuencias. ¿Qué opinas, Vero? Pues yo traigo sentimientos encontrados, la verdad. Estamos en el Camp Nou de Barcelona y mi corazón así como que está un poquito contrariado, pero bueno, muy padre lo que es aquí el Camp Nou.
las pantallas giratorias que existen, los trofeos, la historia, por supuesto Messi que sobresale en todo. Hay uno que no quiero mencionar porque pues por eso estamos facturando hoy las mujeres, pero muy padre, la verdad, emocionante. Entra uno aquí al estadio y sí es una emoción que dices tú, qué padre, pero no quisiera ni pensar cuando estuviera lleno. No, ya me imagino lo que se debe vivir aquí, cómo debe ser vivir una final o un encuentro, un clásico, un Real Madrid-Barça. Digo, debe ser una locura, no nos ha tocado la suerte, pero así vacío se ve impresionante, un lugar con tanta historia, ya me imagino lleno. Tengo sentimientos encontrados todavía, imagínense, Cristiano Ronaldo, Messi, en estos lugares, pero tenemos buena noticia con Messi. Parece ser que regresa al Barça. Sí, hoy apenas va a empezar la Semana Mayor y hoy estábamos escuchando unas noticias que parece ser que volvió a firmar Lionel Messi con el Barça. Bueno, sería una noticia excelente para todos los aficionados a este equipo. Les vamos a mandar unas tomas de los chavitos que andan por aquí. Si vieran las caras, están pensativos, no sabemos qué tanto se imaginarán, si uno como adulto se imagina muchas cosas sobre los jugadores. Quisiera saber ellos realmente que vienen con la escuela y todo y excelente con su uniforme, y los ves pensativos. ¿Quién sabe qué pasará por sus mentes? Y no podía faltar una buena estrategia de mercadotecnia como en todos los lugares, ¿no? Entras, haces el recorrido, te enamoras y al final la salida obviamente es por una tienda, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo pensé que iba a haber más mujeres comprando, pero es la primera vez que veo tantos hombres juntos comprando algo. Es verdad, ¿eh? Y ya llegamos a nuestro siguiente destino. Les voy a dar un poquito de contexto. Me encuentro en el Paseo de Gracia, una de las avenidas principales de Barcelona, una de las más bonitas, de las más elegantes, pero no todo era así. En el año de 1860 únicamente había peatones, había caballos, y en ese año se lanza un decreto, el decreto Cerdá, para modernizar la ciudad, darle una arquitectura mucho más elegante, y es justamente donde se compra este edificio. El señor Batlló lo compró y de ahí contrata a Gaudí para que le haga el diseño. Y realmente el diseño se hizo de afuera hacia adentro, a través de una maqueta sin planos, donde Gaudí únicamente daba las indicaciones. Es importante recordar que estas ciudades se trazaron con mucho desarrollo urbano, tenían zonas muy peligrosas, se empezó a depurar la situación y ahora nada que ver con lo que era el pasado. Así es que vamos a recorrerla, realmente vale muchísimo la pena esta obra majestuosa de Gaudí. La Casa Batlló es uno de los edificios diseñados por Gaudí en Passeig de Gràcia. De afuera, la fachada parece como si estuviese hecha de calaveras y huesos. Las calaveras son en realidad balcones y los huesos son pilares. Gaudí usó colores y formas encontradas en la vida marina como inspiración para la creatividad de este edificio. El interior es un prodigio del diseño. Gaudí colaboró con los mejores artesanos de la época, trabajando hierro forjado, madera, vidrieras, azulejos de cerámica, ornamentas de piedra y mucho más. Recorriendo esta casa, los detalles no dejan de sorprender. Las puertas de los pisos se identifican con letras de rasgos modernistas. Los vidrios de cada rellano distorsionan los azulejos del patio de luces, transformándolos en bellas ondas de agua. Sin lugar a dudas, Antonio Gaudí era uno de esos arquitectos que todo mundo quería contratar en esa época. Tal fue el caso de Joseph Batlló, lo que estamos viendo el día de hoy en esta casa. Él vivía en la parte de abajo junto con la familia y las plantas altas las rentaba como departamentos de lujo. Imagínense nada más, en una de las principales avenidas de Barcelona, el Paseo de Gracia, rodeado de glamour. Esta casa era sensacional. Y estamos viendo también dentro de las visitas guiadas algunos videos como el que les estoy presentando a continuación, para que ustedes puedan darse una idea
cómo estaban los muebles, cómo convivía la familia en ese entonces. Es una obra de arte total, donde el artista lo interviene todo: diseño, color, forma, espacio y luz. Sin duda, belleza y funcionalidad se reúnen en la casa más bella y representativa del modernismo catalán. Y nos encontramos en la azotea ahora de la famosa Casa Batlló, muy interesante. Y como decimos allí en el norte en México, nos vamos a echar ahorita un pistito como aperitivo antes de comer. Digo, la verdad que sí, ahora sí que apetece, ¿no? No, el sol está delicioso. La verdad que el clima nos ha tocado bastante bien. En la mañana estaba muy fresco y ahorita está muy agradable. Está fuerte el sol, pero está bien porque eso compensa con el airecito que de repente se siente fresco. Pero bueno, nada que no se olvide. Salud, salud. Fíjense que rara vez me gusta recomendar algún lugar porque yo sé que la comida es algo muy relativo, porque lo que te puede gustar a ti no me puede gustar a mí y viceversa, y para gustos hay un montón de cosas totalmente distintas y controversiales. Este lugar realmente me encantó. Si vienen a Barcelona se los recomiendo, el servicio, la calidad. Este nos lo recomendó un amigo mexicano de nombre Agustín, nuestros amigos Agustín y Lili. Muchas gracias, de verdad que valió la pena la recomendación y la queremos hacer extensa para todos nuestros amigos. Vamos a dejarles el nombre correcto del lugar aquí abajo. Esto es Ciutat Comtal, aquí en Barcelona. Vale muchísimo la pena. Bueno, qué cantidad tan impresionante de palomas o pichones tenemos en esta plaza. Y estamos en la Plaza Cataluña, una de las principales plazas de Barcelona, donde los barceloneses se reúnen, donde confluye prácticamente todo, porque esta parte es lo que divide la parte vieja, el barrio gótico, el Raval, el Born, la Barceloneta, etcétera, y el Ensanche. Este es el centro de reunión donde podemos ver edificios icónicos, recorrerlo el día de hoy. Estamos en vísperas de la Semana Santa, a unos escasos días de que empiecen las vacaciones, y se nota obviamente el furor de toda la gente que viene a este lugar a visitarlo. Y bueno, vale mucho la pena también que se den una vuelta y que disfruten los alrededores porque son muy bonitos. Otra de las visitas obligadas a Barcelona, sin lugar a dudas, es el mercado de la Boquería, que se encuentra aquí pegadito a las Ramblas. Y aparte de la descripción que te vamos a comentar a continuación, quiero decirte que más o menos la historia es la siguiente. Un mercado de un barrio, como es aquí en este barrio de las Ramblas, donde está justamente entre el Raval y el barrio gótico, que de repente se hizo muy popular, lo empezó a visitar el turismo, y el mercado, que en un principio era donde venían a comprar las amas de casa, la comida de todos los días, se convirtió en un atractivo turístico. Imagínate que eso le llegara a pasar a algún mercado de tu barrio. Bueno, esto fue lo que le sucedió justamente a la Boquería, pero realmente está impresionante todo lo que encuentras aquí. En el lugar en el que se encuentra este mercado, anteriormente estuvo ubicado el convento de San José. Con el paso del tiempo, la Rambla se convirtió en un lugar de gran interés público, y tras el incendio provocado que sufrió el monasterio, decidieron trasladar el mercado a este lugar. El mercado de la Boquería, auténtico templo de la gastronomía, conjuga en sus casi 2.600 metros cuadrados de superficie y en los más de 300 puestos los mejores ingredientes y sabores llegados de los lugares más insospechados del planeta. Fíjense lo que se encuentra uno aquí, Made in Mexico, orgullosamente mexicano, los jarritos, los famosos jarritos en naranjo, que hacía muchos años que no los veía. ¿Dónde me los vine a encontrar? Yo le quiero preguntar la opinión a una experta en embutidos, carnes frías, cosas muy saladas, mejor conocida como Verónica del Rocío, que está impresionada con la Boquería. ¿Qué opinas? Yo estoy encantada, me acabo de encontrar aquí la venta de salami, son 5 salamis diferentes, con ajo, con tomate, con albahaca. Bueno,
me dieron en pata de palo. Me falta el vino, pero no me quiere llevar a comprar más vinito. Esto está delicioso. Este mercado proporciona una amplia variedad de frutas frescas, verduras, nueces, semillas, dulces, así como carne, pescado y productos lácteos. Incluso si no deseas comprar nada en el mercado, vale la pena visitarlo para absorber la atmósfera y su explosión de colores y variedad en frutas frescas y comida en general. Oigan amigos, por más que queremos cerrar el vlog del día de hoy, no podemos. Nos encontramos una cosa, otra y otra y otra, pero bueno, ya con esto nos vamos a despedir del día de hoy, de esta actividad. Miren, por fin me compró mi vinito. Es que, ¿cómo tomar vino sin salami sin vino? No es negocio. Gracias amigos. Sigan armando la ruta con nosotros. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Si les gustó, compártanlo con alguien que ustedes quieran. Gracias, un abrazo. Nos vemos en la siguiente edición de Armando la Ruta.